Hermanos, una bendición el poder compartir una vez más con ustedes en este día domingo. Damos gracias al Señor porque nos da, como siempre, el privilegio de poder compartir con los hermanos su palabra preciosa. No tenemos que olvidar que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo y Cristo es nuestra cabeza. Por esto es que es importante que nuestra cabeza, que es la que piensa, que nuestra cabeza, que es la que efectivamente nos revela, nos enseña, nos capacita, sea efectivamente a la que todo el cuerpo se una. Es imperativo que nosotros nos unamos a Cristo permanente y continuamente porque nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo y necesitamos la cabeza de Él, no nuestra propia cabeza. Cuando nosotros utilizamos nuestra cabeza y no la cabeza de Él, entonces de alguna manera somos bicéfalos. ¿Por qué? Para nosotros poder llegar a entender, ¿verdad? En comunión todos los hermanos lo que es efectivamente nuestro cuerpo, necesitamos estar unidos a la misma cabeza. Nuestra mano, nuestro pie y todo lo que es nuestro cuerpo, hablando en analogía, están unidos perfectamente a nuestra cabeza. Y nuestra cabeza es la que decide sobre cada uno de los miembros de nuestro cuerpo. Imagínense un cuerpo en el que cada miembro tendría la capacidad de poder decidir por sí mismo. Efectivamente no sería un cuerpo, sería un caos. Porque si la mano decide ir a un lugar y el pie no decide ir a ese lugar, y si el oído decide oír algo y la mente decide no hacerlo, entonces efectivamente sería imposible el que exista comunión. Pero cuando todo el cuerpo está unido a la cabeza, entonces el cuerpo simple y sencillamente obedece a las decisiones, a la voluntad, a las emociones de esa cabeza. Y es por esto importante que entendamos que cuando la escritura nos dice que Cristo es la cabeza de la iglesia, entonces nosotros tenemos que someternos permanente y continuamente a esa cabeza. Muchas de las razones por las cuales Cristo no se manifiesta en nuestra vida tienen que ver por el hecho de que efectivamente nosotros no estamos unidos a la cabeza. A veces tenemos la doctrina o tenemos el concepto de lo que la escritura dice, pero sin embargo nosotros seguimos viviendo por nuestra propia vida. Y de lo que se trata y el regalo más grande que Dios nos ha dado es que nosotros vivamos por su vida, que nosotros pensemos por su mente, que nosotros sintamos, ¿verdad?, por sus sentimientos, por sus emociones, que nosotros decidamos por su voluntad. Es decir, allí es cuando efectivamente nosotros vamos a estar perfectamente unidos a la cabeza. Y es por esto que el Señor nos ha mostrado una y otra vez que efectivamente es necesario que nosotros nos neguemos a nosotros mismos, que tomemos cada día nuestra cruz y que le sigamos. Esto es lo que implica el convertirse verdaderamente en un discípulo del Señor, no solamente en un seguidor, sino en un discípulo. Un discípulo efectivamente se niega a sí mismo. ¿Qué significa? Que un discípulo o una persona normal, común y corriente que ha declarado a Cristo como su Señor y Salvador, por supuesto que tiene todavía deseos y tiene pensamientos, ¿verdad?, propios. Pero resulta que nosotros ya no nos enfocamos en esos pensamientos propios, ni en esos deseos propios, ni en esa voluntad propia, sino que nosotros, ¿verdad?, cada día castigamos nuestro cuerpo, como dice el apóstol Pablo, es decir, sometemos nuestra alma y todo nuestro ser al Espíritu de Dios, para que el Espíritu Santo de Dios sea el que gobierne sobre nuestras almas, sea el que gobierne sobre nuestro cuerpo. Y por el Espíritu nosotros efectivamente podemos lograr hacer morir las obras de nuestra carne. Nosotros no podemos matar las obras de nuestra carne, porque nosotros somos esa carne. En nuestra vieja humanidad, nosotros, ¿verdad?, somos la carne, pero en nuestro nuevo hombre, nosotros somos el Espíritu.
y el espíritu nuestro tiene un patrón, tiene una realidad, la cual es Cristo Jesús. Así que si tú quieres saber quién eres en el nuevo hombre o una nueva criatura, tienes que ver permanentemente a Jesús, porque tú eres, ¿verdad?, imagen y semejanza de Cristo. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, tenía en mente a Cristo, a su Hijo amado Jesucristo. No tenía en mente a Adán. Por eso es que la Escritura nos muestra que Adán era sombra del que habría de venir. Ojo con esto. Así que cuando el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, estaba pensando en Jesucristo. Y después, obviamente, con el tiempo Dios nos revela que Cristo es la imagen y semejanza de Dios, y nosotros los que vamos siendo unidos al cuerpo de Cristo, como miembros del cuerpo de Cristo, a la misma cabeza, ¿verdad? Ahora tenemos el privilegio de expresar y manifestar la vida de Cristo, que es imagen y semejanza de Dios. Así que el regalo más grande para ti, para mí, mi hermano, y lo que Dios quiere que nosotros recibamos como esta gracia preciosa y maravillosa que Dios ha derramado sobre nosotros, es que la vida de Él se manifieste en nuestra propia vida. El momento en que nosotros nacimos de nuevo por la obra del Espíritu Santo, y alguna vez ya lo hemos dicho, una es la experiencia del hombre creado, la cual es Adán, y otra es la experiencia del hombre engendrado, la cual es Cristo. Una es la experiencia que nosotros hemos vivido en términos de carne en Adán, y no tengo que explicarles eso porque ya lo saben, todas las desavenencias, las luchas, los problemas del egoísmo, las enfermedades, las tristezas, la escasez, el orgullo y todo lo que efectivamente hemos vivido en Adán, pues es lo que es Adán. Y nosotros simple y sencillamente estamos expresando y manifestando algo que Adán era, no originalmente, porque todos nosotros sabemos que Adán fue contaminado por la serpiente y Adán comió de la serpiente, que comience a alimentarse de la vida divina de Dios para que llegue a ser como él. Pero resulta que el hombre come del árbol del conocimiento del bien y del mal, que Dios le había dicho que no coma porque ciertamente iba a morir. La serpiente engaña a Adán y a Eva y les promete ser como Dios, comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ellos caen en el engaño, ¿verdad? Y en lugar de comer, ¿no es cierto?, esta imagen y semejanza, comen la muerte que significaba para ellos la serpiente, y el hombre comienza efectivamente a alejarse de Dios. Y todos nosotros sabemos que el primer síntoma del alejamiento del hombre fue que el hombre se escondió de Dios y tuvo miedo. El hombre se escondió de Dios porque tuvo miedo. Y fíjese, esta perspectiva actual es la misma perspectiva de nuestra alma. El hombre se sigue escondiendo de Dios, ¿verdad?, porque tiene miedo al castigo, porque internamente nosotros sabemos que, ¿verdad?, en nuestra vieja creación merecemos el castigo porque pecamos, ¿verdad? Y efectivamente, ¿quién quiere acercarse a alguien que sabe que es su juez y un juez que efectivamente le va a caer con todo? Entonces, es importante saber que en la nueva creación que somos, ¿verdad?, en donde ya somos nosotros el hombre engendrado, allí sí efectivamente alcanzamos el propósito de Dios, que es ser la imagen y semejanza de Dios. En Cristo Jesús nosotros, hermanos, ya somos perfectos. En Cristo Jesús no tenemos nosotros que crecer en nada. En Cristo Jesús tenemos absolutamente todo lo que es Cristo Jesús. La Escritura nos dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu. Es decir, todo lo que Cristo Jesús es, ya ha sido derramado en nosotros. Desde la perspectiva de Dios, al Él habernos unido a la cabeza que es Cristo, Él nos ve exactamente como Cristo. Ahora, lo que Él quiere es que tú y yo tengamos la experiencia de traer a Cristo
a nuestra vida. O sea, la experiencia, ¿no es cierto?, de traer el cielo a la tierra, si queremos hacerlo así. Una de las oraciones del Señor, cuando enseñaba efectivamente al hombre a orar, le decía que al Padre que se haga tu voluntad, ¿verdad? Como en el cielo, así también en la tierra. Y esto es lo que Dios quiere, que la voluntad que Dios hoy, ¿verdad?, soberanamente hace en el cielo, se cumpla también en la tierra, en nosotros, en nuestra alma. El problema es que cuando nosotros tenemos una persona en nuestra alma u otra cabeza que piensa sola, que decide sola, que confía en sus sentimientos, que confía en sus emociones, que le presta más atención a sus miedos y a sus temores y no a lo que Dios dice, entonces hay un choque en el cual Dios no puede expresar, ¿verdad?, su persona a través de nuestra alma. Dios no puede trabajar, ¿verdad?, en traer el cielo a la tierra, porque efectivamente nuestro ser humano carnal todavía está viviendo allí. Por esto es que la Escritura nos muestra claramente y nos dice, porque ya no vivo yo, el apóstol Pablo, ya no vivo yo, ya no vivo yo, ya no vivo yo, ya no vivo yo. Ya no vivo yo es una realidad que tiene que efectivamente experimentarse en nuestra propia vida. Pero mientras nosotros seguimos pensando por nosotros mismos, nosotros seguimos sintiendo por nosotros mismos, nosotros seguimos deseando por nosotros mismos, nosotros seguimos decidiendo por nosotros mismos. Y lo que generamos es una agenda propia y particular que creemos que a nosotros nos conviene y la ponemos en los pies del Señor para que haga aquello que nosotros creemos que es bueno para nosotros. Entonces, evidentemente, quien tiene las riendas de nuestra vida no es Dios, sino nosotros, porque nosotros somos los que estamos poniendo la agenda. Ahí es donde la Escritura dice que si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, niéguese a su propia agenda. ¿Qué significa esto? Pues significa que tú y yo tenemos que cerciorarnos todos los días, ¿verdad?, que nosotros entreguemos nuestra alma, nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad en las manos de Dios para que efectivamente Él sujete nuestra alma, ¿verdad? Sujete nuestra alma y que nuestra carne sea todos los días crucificada y esté en el lugar en donde deba estar. La carne efectivamente pertenece a un lugar desde la perspectiva del Señor. Y la carne pertenece a la cruz y pertenece a la sepultura. Pero sin embargo, cuando nosotros de alguna manera no permitimos que el Señor gobierne en nuestra alma, es decir, en nuestra mente, en nuestras emociones y en nuestra voluntad, entonces no vamos a ver que lo que es Cristo se puede expresar y manifestar a través de nosotros mismos, a través de nuestra propia alma. Y creo que la gran revelación que Dios tiene que hacer permanente y continuamente es mostrarnos todo el bien que ya está en nosotros por Cristo y que nosotros efectivamente podamos vivir por la vida del Señor. Y hablábamos nosotros la semana pasada que una de las huellas, una de las marcas básicas, uno de los indicadores importantes de nuestra vida cristiana y de nuestro caminar diario con el Señor es el amor. Habíamos visto que el Señor nos pide en Primera de Juan 4:7, nos muestra la Escritura y el Espíritu Santo, ¿verdad? Primero que nosotros somos amados, ¿verdad? El apóstol dice amados. Obviamente somos amados de Dios. Nosotros tenemos que entender esta realidad de que somos amados de Dios. Y no somos amados de Dios porque nosotros nos merezcamos o porque nosotros verdaderamente hayamos hecho obras suficientes de justicia para que Dios nos ame. No, nosotros somos amados de Dios por el amado. Nosotros somos amados de Dios por el amado. Porque si el amado no hubiese venido a entregar su vida por nosotros, nosotros jamás hubiésemos por nosotros mismos, jamás pudiésemos haber satisfecho las demandas de Dios.
Jamás pudimos haber por la propia ley o los mandamientos que Él nos dio, haber agradado o haber cumplido lo que Dios nos ha demandado, porque Dios nos mandaba, ¿verdad?, a cumplir perfectamente la ley. Es decir, no a cumplir una buena parte de la ley o no hacer nuestro mejor esfuerzo para que cumplamos sus mandamientos, sino cumplir absolutamente sus mandamientos. Fíjate, el primer mandamiento que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Quién puede cumplir eso en la carne? Ahí no está hablando de parte, de esfuerzo, no. Amarás al Señor tu Dios con todo, es decir, no puedes dejar nada a un lado, todo es del 100%, lo cual es imposible, porque todos nosotros sabemos que, ¿no es cierto?, inclusive en nuestro ser interior tenemos luchas internas en donde pensamos, en donde entendemos, en donde sentimos, en donde deseamos, muchas veces cosas indebidas, cosas que ni siquiera nos habíamos imaginado. A veces pasan por nuestra cabeza pensamientos que más bien nosotros mismos los tenemos que desechar porque son pensamientos de muerte, etcétera, ¿no? Entonces, es importante que entendamos que efectivamente nosotros somos los amados de Dios, pero somos los amados de Dios por el amado que vino efectivamente a rescatarnos a nosotros. Cuando el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, ¿verdad? Efectivamente se estaba refiriendo a Cristo y a todos aquellos que íbamos a conocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y conocerlo porque previamente, antes de la fundación del mundo, nosotros habíamos sido conocidos por Dios, habíamos sido predestinados para que seamos hechos conforme a la imagen de su amado Hijo Jesucristo, y en función de aquello, Él nos llamó en algún momento determinado de nuestra historia, en nuestra carne. Él nos hizo ver nuestro pecado, nuestra incapacidad, Él nos justificó, es decir, Él nos mostró que había muerto por nuestros pecados y que Él había pagado toda la cuenta de mal que teníamos en contra nuestra, ¿verdad? Él nos justificó, Él nos santificó. Después de que nos justifica viene la perspectiva esta de la santificación, que es una parte importantísima de la salvación de Dios. Porque la salvación de Dios efectivamente primero tuvo un efecto maravilloso en nuestra vida, que fue el hecho de que el Señor nos colocó en Cristo. Esto fue por el poder de Dios. Dios nos coloca en Cristo y nosotros tenemos salvación eterna. Esa salvación eterna, ¿no es cierto?, nos asegura a nosotros que efectivamente, pues por la gracia de Jesucristo y por la obra de Él a nuestro favor, nosotros vamos a tener vida eterna con el Señor por la eternidad cuando salgamos de este mundo. Pero digamos que esa es una parte del Evangelio. La otra parte del Evangelio, que es para hoy, no para el futuro, es para hoy, en nuestra comprensión del tiempo, en nuestra comprensión del cronos, ¿verdad? Es que hoy nuestra alma sea santificada. A los que llamó, a estos también santificó. A los que santificó, a estos también glorificó, ¿verdad? A los que glorificó, ¿verdad? Pues somos nosotros los que ahora estamos sentados a la diestra del Padre. Entonces, el Señor lo que quiere ahora es que esta salvación, ¿no es cierto?, siga su proceso. ¿Cuál es el proceso de esta salvación? Es que nuestra alma entre en esta santificación diaria y continua, en donde nosotros podamos tener menos de nosotros mismos y podamos obtener más de Cristo, para que Él sea el que viva la vida por nosotros, para que Él sea el que se manifieste a través de nosotros, para que nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad hoy sean canales divinos de Dios, para que Él se proyecte en nuestra alma y que nosotros nos convirtamos efectivamente en cartas leídas por todos los hombres. Esto es algo que efectivamente nosotros debemos entender. La manera como el mundo va a conocer a Cristo no es a través de nuestra predicación solamente, sino a través de lo que nosotros comunicamos, ¿verdad? Por la vida de Cristo expresada a través de cada uno de nosotros. Y para esto la Escritura nos muestra claramente por el apóstol Pablo, en la que nos dice, porque ya no vivo yo, más Cristo vive en mí.
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, yo veo mirando lo que ahora vivo en la carne, yo vivo permanente y continuamente mirando al Hijo de Dios, ¿verdad? Lo que Él es en mí y lo que Dios dice que Él es en mí, para que lo que Él es en mi espíritu, se haga realidad en mi alma y yo pueda comenzar a testificar en mí mismo, ¿verdad? Que tengo a este Cristo resucitado y el poder de la resurrección es una realidad en mi alma, en mi mente, en mis emociones, en mis deseos, en mis sentimientos, en mi voluntad, y que esto es lo que yo voy a expresar a la gente, a las personas. De tal manera de que yo me convierto en una carta y en una epístola leída por todos los hombres, una epístola viva, ¿verdad? Ahora, es lamentable que muchas veces nosotros los cristianos, que sí tenemos efectivamente la salvación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque la tenemos, no expresemos esta realidad en nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque todavía no hemos entrado en el proceso de la santificación de nuestra alma, es decir, de la salvación de nuestra alma, ¿verdad? De que nuestra alma sea apartada para el Señor. ¿Por qué? Porque todavía vivimos nosotros. Y mientras nosotros sigamos viviendo, mientras nosotros nos administramos a nosotros mismos desde nuestros pensamientos, desde nuestras emociones, nos administramos a nosotros mismos desde nuestra voluntad y no nos administramos desde lo que la Escritura dice que somos espíritu y que en el espíritu ya somos perfectos. La Escritura nos dice que nosotros en Cristo somos perfectos, que en Él estamos completos. Nos dice que el ministerio que nosotros tenemos cuando entendemos estas cosas es presentar a cada hombre delante de Dios como perfecto, porque en Cristo Jesús ya somos perfectos. Nosotros tenemos que entender que cuando Cristo estuvo en la cruz del Calvario y dijo consumado es, Él pagó el precio e hizo todo lo que había que hacer para que efectivamente nosotros podamos no solamente pagar toda la maldad y dejar de pertenecer por la obra de Cristo a la vieja creación, sino que ahora tenemos el privilegio de nacer de nuevo para pertenecer al nuevo hombre, a la nueva creación y glorificar a través de nuestra vida y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. ¿Cómo anunciamos las virtudes de aquel? A través de la expresión y la manifestación de Cristo a través de nuestra alma. Nuestra alma necesita ser controlada por Dios. Si mi mente, mis emociones y mi voluntad no están ancladas al Espíritu Santo, entonces somos como un caballito desbocado. Es imposible que nosotros podamos de alguna manera someternos a la obra de Dios porque el alma compite contra Dios cuando no está sujeta a Él. Y por eso es que la Escritura nos habla, por ejemplo, de que en esta lucha que nosotros estamos viviendo, ¿no? Dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. Fíjate, todo esto tiene que ver con el ámbito del alma, la destrucción de fortalezas. ¿Sí? Dice, derribando todo argumento y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Verdad? Toda esta suerte de preguntas, de dudas, de cuestionamientos que nosotros tenemos para lo que Dios dice que nosotros somos o que Él ha hecho con nosotros. Nuestra mente cuestiona a Dios. Nuestra mente dice siempre sí, pero, sí, pero, sí, pero. Es decir, sí, pero. Nosotros siempre estamos de alguna manera condicionando o estamos poniendo en tela de duda muchas de las cosas que efectivamente Dios nos dice en la Escritura, porque el alma que no está sujeta al Señor compite contra Dios. El alma, desde esa perspectiva, tiene un poder que, por supuesto, nos va a pasar factura porque la Escritura nos ha dejado muy claro que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Eso nos dice la Escritura. ¿Quién lo podrá entender? Bueno, el único es Dios. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Es decir, allí existe una definición clara de lo que efectivamente el Espíritu nos muestra lo que es nuestro corazón. Nuestro corazón bajo ninguna circunstancia se está refiriendo a nuestro ser, a nuestra alma, es de fiar,
es de confiar. Por esto es que nosotros no podemos mirarnos, administrarnos desde el viejo hombre o desde nuestra propia mente o desde nuestras propias emociones, sino desde la obra preciosa de nuestro Señor Jesucristo y desde nuestro espíritu, porque nosotros ahora somos hombres espirituales. Nosotros ahora estamos viviendo el diseño real de Dios, es decir, ya estamos de alguna manera, ¿no es cierto?, con la configuración, ¿no es cierto?, que efectivamente Dios quería inicialmente, que es que el hombre sea espíritu, alma y cuerpo, y que el cuerpo esté sometido al alma y que el alma esté sometida al espíritu. Así que el espíritu, efectivamente, cuando es el Señor soberano de nuestra vida, gobierna sobre nuestra alma y gobierna sobre nuestro cuerpo. Y ahí es donde efectivamente todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo van siendo, ¿no es cierto?, siendo irreprensibles y van creciendo en armonía, unidas a la cabeza que efectivamente es Cristo. Así que es maravilloso saber que Dios tiene esta visión de nosotros, que Él nos muestra que el Espíritu mora en nosotros, para que sobre lo que el Espíritu es, nosotros comencemos a vernos como nuestra nueva realidad. Amados, amémonos unos a otros, ahí está el sello. Es decir, primero nosotros somos amados. Segundo, ¿verdad? Lo que Dios quiere como una prueba tangible en nuestra relación, ¿verdad?, entre los hermanos, es que nos amemos los unos a los otros, porque el amor es de Dios. Ya hemos dicho que realmente el amor es algo privativo de Dios. El amor verdadero nos estamos refiriendo. El amor verdadero es algo que solamente emana directamente de Dios. Ese amor verdadero que no es el amor egoísta del ser humano. El amor es de Dios, el amor no es del hombre. De ahí que si es que nosotros no tenemos a Dios, no tenemos el verdadero amor. Nosotros podemos tener buenos sentimientos hacia las personas y tener una buena actitud y tener muy buenos deseos hacia las personas que amamos. Pero realmente, ¿no es cierto?, esta es la capacidad que tiene el hombre para generalmente dar y devolver lo que otros de alguna manera me han dado. De ahí que muchas veces nosotros llamamos a las personas ingratas cuando de alguna manera les hemos mostrado nuestro cariño, nuestro afecto, les hemos ayudado de una y otra manera y las personas no nos devuelven de la misma manera. Es decir, a alguna persona le ayudamos, le dimos esto, le dimos lo otro, ¿verdad? Estuvimos realmente atentos, dolidos por ellos y resulta que en su momento esta persona, en lugar de devolvernos bien, ¿verdad?, nos devuelve con desagradecimiento, nos devuelve con mal, nos paga, ¿verdad?, difamándonos a nosotros por lo que, etcétera. ¿Qué pasa ahí? A esa persona, pues ya nosotros de alguna manera le frenamos nuestro amor porque le vemos en una posición de desagradecido. Y nuestro amor, pues ahí ya llega a su límite. No va más allá. Así que eso no era amor. De hecho, eso pasa hasta en los matrimonios, ¿no? Porque en los matrimonios muchas veces nosotros nos declaramos a amor eterno y estar en las buenas y en las malas, en la enfermedad, ¿verdad? Y en la salud, en la pobreza y en la riqueza. Pero cuando vienen las cosas negativas en el matrimonio, muy pocos son los que aguantan. ¿Por qué? Porque nos volvemos egoístas y simplemente decimos ya no nos entendemos, ¿verdad? Ya no nos amamos, ya no nos queremos. Tú has cambiado, tú eres otra persona. Claro, lo que pasa es que para yo amarte es necesario que tú te hagas como yo quiero que tú seas. Que tú cambies a la manera que yo creo que efectivamente tú debes cambiar. Error garrafal. ¿Por qué? Porque efectivamente eso no es amor. Ahora, desde la perspectiva del amor, y la Escritura nos está mostrando eso, nos dice que primero, ¿no es cierto?, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Es decir, lo que la Escritura nos dice es que si nosotros no tenemos a Cristo en nuestro corazón, Cristo es el amor de Dios, hecho hombre y ahora en el Espíritu morando en nosotros. Si nosotros no tenemos el amor de Cristo en nosotros, entonces nosotros no podemos amar a los demás como Dios ama. Entonces, si no tenemos el amor de Dios, tampoco nosotros mismos lo hemos recibido y hemos experimentado.
porque la manera como nosotros vamos a ser curados, sanados, salvados, es recibiendo el amor de Dios, y el amor de Dios tiene nombre y apellido, se llama Cristo Jesús. La Escritura nos dice que el que no ama, en el versículo 8, no ha conocido a Dios. Estamos en primera de Juan, capítulo 4, del versículo 7 al versículo 21. Entonces, aquí la Escritura nos dice que el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, por decantación. En el verso 9 nos dice la Escritura que en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Fíjate, esto es muy importante. Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, no solamente para que efectivamente Él muera por nosotros, porque ya lo hizo, sino para que nosotros vivamos por Él. Escucha bien esta palabra, hermano. Esto es básico. La razón por la cual vino Cristo a este mundo es que vivamos por Él. Es decir, es que ya no vivamos por nosotros, ya no vivamos por nuestros propios pensamientos, ya no vivamos por nuestras propias decisiones, ya no vivamos por nuestras propias emociones, sino que sometiendo nuestra alma a la vida de Cristo, ahora sus pensamientos, sus emociones, sus virtudes, su gloria, su provisión, su poder a todas las áreas de nuestra vida sean por Él. No es que el Señor quiere que nosotros vivamos para ayudarnos a conseguir cosas, que esto es lo que muchas veces se nos ha vendido dentro del cristianismo. Por supuesto que el Señor quiere bendecirnos en todas las áreas de nuestra vida, pero sin embargo la relación correcta con el Señor no es que Él ha venido a ayudarnos a conseguir cosas, sino a que nosotros vivamos por Él, no por nosotros. Por eso es que nosotros debemos morir, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Solamente cuando Cristo vive en mí, mejor dicho, cuando dejo que Cristo vive en mí, cuando dejo que Él se exprese y se manifieste a través de mi alma, ¿cómo? Pues la fórmula es golpeando todos los días mi cuerpo, decía el apóstol Pablo. Golpeando y golpeo mi cuerpo todos los días para que no vaya a ser, decía él, que siendo heraldo para otros yo mismo sea descalificado. Una manera como nosotros nos cuidamos es que nosotros primero desconfiemos de nuestra propia alma. Por eso dijo el Señor, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. ¿En dónde nacen nuestros deseos? ¿En dónde nace efectivamente nuestra propia agenda? Pues en nuestra alma. Porque en nuestra alma pensamos, en nuestra alma decidimos, en nuestra alma nosotros deseamos. Ahí es donde nace nuestra agenda. Pero el Señor dice, ojo, engañoso es el corazón más que cualquier otra cosa y perverso. Así que niégate a ti mismo, tú todos los días ven delante de mí y busca mi voluntad. Fíjate, tenemos un ejemplo maravilloso con el propio Señor Jesucristo cuando estuvo en el huerto de Getsemaní. Cuando se le venía efectivamente la cruz, y él como hombre y como Dios sabía que se le venía una prueba muy dura y muy difícil. Y dice la Escritura que fue a orar solo y comenzó a sudar gotas de sangre. Pero, ¿qué le dijo el Señor desde su alma? Le dice al Padre. No olvidemos que Cristo tenía un alma, ¿no? Era un hombre como tú y como yo. ¿Qué le dijo al Señor? Le dice, Padre, si es posible, haz que pase de mí este trago amargo. Ahí está el alma. Fíjate, si es posible, haz que pase de mí este trago amargo. Pero ahí viene la parte espiritual del Señor. Pero no mi voluntad, sino la tuya. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, si tú has determinado que yo tenga que ir hacia la cruz, pues Padre, que sea lo que tú digas y no lo que yo quiero. Eso es negarnos a nosotros mismos. Va a
suceder muchas veces en que efectivamente nosotros estemos enfrentando ciertas circunstancias en las cuales quisiésemos que pase esto o lo otro, porque somos seres humanos y creemos a corto el logro que podríamos obtener para que nuestra situación cambie. Pero ¿cuántos de nosotros le decimos, Señor, pero ok, pero por sobre todo que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú has decidido? Pues eso significa someter mi cuerpo y mi alma cada día hacia la voluntad de Dios. Es decir, yo me niego a mí mismo. Si Señor va por allí en buena hora, pero si no, no importa. Es tu voluntad la que cuenta y estoy seguro que tu voluntad es mejor que lo que yo estoy viendo. Es buena, agradable y perfecta. Así que esta es una manera en la cual nosotros estamos sometiéndonos permanentemente a Cristo. Dios no nos quiere anular como seres anímicos o almáticos, como lo querramos llamar. Dios no quiere anular nuestras emociones, Dios no quiere anular nuestra mente, ni Dios tampoco quiere anular nuestra voluntad. Lo que el Señor quiere es que la mente, las emociones y nuestra voluntad estén sometidas al Espíritu para que Él se convierta en una fuerte y segura ancla de nuestra alma y nuestra alma esté sostenida y no esté como caballo desbocado, esté sujeta a Cristo. Y ahí es donde el Señor lo que va a comenzar a hacer es prosperar nuestra alma. Esos versículos que tenemos en la Escritura en donde dice, hermano, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, que tengas salud, así como prospera tu alma. La prosperidad del alma es cuánto de Cristo hay en ella. La prosperidad del alma no es que nosotros seamos prósperos en términos económicos o en términos de logros particulares. No, la prosperidad del alma es cuánto del próspero está en mí. Cristo es prosperidad. Cristo es el patrón, es la sustancia misma de la prosperidad. ¿Cuánto de Cristo está en mí? ¿Cuánto de Cristo se está expresando a través de mi alma? ¿Cuánto de mi mente expresa la mente de Cristo? ¿Cuánto de mis emociones expresan el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio, la santidad, la justicia, la verdad? ¿Cuánto de mi voluntad expresa la voluntad de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo? Ahora, esta es una obra que Él va a efectuar en mí, porque Él es el que pone en nosotros así el querer como el hacer. Fíjate, Él es el que pone en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Nosotros tenemos que permitir que Él sea el que ponga en nosotros así el querer como el hacer de todas las cosas que nosotros emprendamos. Muchas de las cosas que a veces no nos funcionan a nosotros en nuestra propia vida, a pesar de que hemos orado y las hemos puesto en los pies del Señor y no nos han funcionado, es porque simple y sencillamente son cosas que nosotros hemos determinado hacer independientemente de que el Señor ponga en nosotros el querer o el hacer, por su buena voluntad. Y tenemos que aprender muchas veces a pegarnos con la piedra en los dientes porque las cosas no nos funcionaron. No es que Dios no funcionó, ni que Dios no quiso bendecirnos. Es que simple y sencillamente no era el camino que Dios había determinado para nosotros. Y a momentos esas cosas pues nos pueden traer dificultades, problemas, luchas, pero lo más importante es cuánto de esas circunstancias nos enseñan a que tenemos que desconfiar de nosotros mismos. El humanismo, ¿a qué nos conduce? El humanismo actual nos enseña que nosotros debemos tener una gran autodosis de autoconfianza. Si algo nos muestra la Escritura es que engañoso es nuestro corazón. Si en algo nosotros no debemos confiar es en nosotros mismos. Maldito el hombre que confía en el hombre. Nosotros tenemos que confiar en el Espíritu, el cual es Cristo, para que efectivamente sujete nuestra alma. Y ahora, de acuerdo con el diseño de Dios, Dios efectivamente se expresa y se manifiesta a través de nuestra alma. Nuestra alma no fue creada para que decida por sí misma, para que viva por sí misma. Nuestra alma no fue creada para que determine su futuro por sí misma. Nuestra alma fue creada para expresar y manifestar la gloria de Dios. Pero cuando nuestra alma no tiene la gloria de
Dios con ella, tiene que buscársela sola y tiene que intentar tratar de solucionar su vida de futuro por su propia mente, por sus propias emociones, por su propia voluntad y guiada por sus 5 sentidos, lo cual es absolutamente peligroso porque no va bajo ninguna circunstancia ni a poder llenarse de lo que busca, ni tampoco va a poder librarse del error, porque todo lo que el alma busca está conectado a lo externo. Lo que el alma busca está conectado a que efectivamente la suficiencia, la capacidad, la fortaleza nos vengan dadas por la lectura de cómo estamos nosotros externamente viviendo, cómo está la situación económica, cómo está la situación de la familia, cómo está la situación política, cómo está la situación de la seguridad, etcétera. Eso es lo que genera normalmente seguridad en nuestra alma. Y la pregunta es, ¿qué de lo exterior verdaderamente es algo que se puede sostener en el futuro? En cualquier instante nosotros, con alguna mala noticia, cambió absolutamente nuestra posición. Es por eso que nuestra alma tiene que estar anclada en Cristo. Y la razón por la cual Dios creó nuestra alma fue el que efectivamente le gobierne sobre ella para que el alma sea, ¿no es cierto?, como una gran pantalla de cine que pueda en ella proyectar la vida de Jesucristo. Y a través de esa vida, efectivamente, nosotros podamos tener control y sujeción, ¿verdad?, a toda la creación de Dios, conforme a lo que Él siempre quiso. Mire, el hombre no fue diseñado por Dios para gobernar sobre el hombre. En la propia Génesis, cuando el Señor le entrega al hombre, ¿verdad?, todas las riendas de la creación, le dice que Él señoree sobre toda la obra de sus manos. Pero fíjese, lo único que no le da al hombre para que pueda señorear es al hombre. El hombre puede señorear sobre los animales. El hombre puede señorear sobre las aves del cielo. El hombre puede señorear sobre los animales del mar. El hombre puede señorear sobre toda la creación de Dios, pero no le dice que tenga que señorear sobre el hombre. De ahí que cuando yo trato de señorearme a mí mismo, yo trato de gestionarme a mí mismo, de administrarme a mí mismo, o trato de administrar o de gestionar la vida de otros, es imposible porque nosotros no fuimos capacitados por Dios para que podamos de alguna manera gestionar la vida de los demás. Nosotros podemos ayudar a los animales si queremos, podemos ser de bendición para el medio ambiente si queremos, pero no podemos serlo para el ser humano, porque en nuestro corazón hay egoísmo, en nuestro corazón no está efectivamente de poder efectivamente, pero en cambio el Señor sí nos dio un alma para Él ser el Señor de nuestra alma y para que a través del señorío de Él nosotros podamos obtener también, ¿verdad?, esta bendición que Él nos quiso dar de que nosotros seamos señores de toda su creación. Entonces, el versículo 9 nos dice que en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Esto es básico, hermanos. Tenemos que cuestionarnos si nosotros hoy estamos viviendo por Cristo, estamos viviendo por Él, o Él está viviendo para nosotros. ¿Qué hemos decidido? En la mayoría de casos es que Él existe para nosotros. Entonces, claro, bajo esa figura, el Señor prácticamente viene a ser como un comodín, en donde yo soy el que, como dije hace un minuto, genero la hoja de ruta y ahora le pido a Dios que me bendiga en esto, que me bendiga en otro, que haga esto, que me haga el otro. Entonces, Dios vive para mí. No, yo ya no vivo por Él, sino que Él vive para mí, que es una cosa totalmente distinta y diferente. Yo tengo que vivir por Él. Él me ha dado su vida para que viva por su vida y ya no viva por mi propia vida.
Tenemos que nosotros llegar al punto de Pablo en donde podamos, por el Espíritu, entender lo que significa ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Versículo 10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El versículo 19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Fíjate, contrasta estos dos versículos. ¿Sí? Aquí la Escritura dice que en esto consiste el amor, el versículo 10. No en que nosotros hayamos amado a Dios. Ojo, el amor no consiste en que yo ame a Dios. Yo no tenía el amor que Dios demandaba para poder amarlo a Él. Hermano, esto nos debe realmente también sacudir un poco, ¿no? Mira, el amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios. Ahora, ¿no será exactamente lo mismo tocante a nuestros seres humanos o a las personas que nosotros decimos amar? El amor no consiste en que nosotros, ¿verdad?, les amemos a ellos. El amor no consiste en que nosotros les amemos a ellos. Aquí dice, sino en que Él nos amó a nosotros. El amor verdadero consiste en que si Dios me ama primero a mí, entonces, como dice acá el versículo 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Hermanos, si Él no nos ama primero, es decir, si nosotros primero no recibimos su amor, no le podemos amar a Él ni podemos amar a nadie como Dios quiere que amemos. Cuando el Señor en la Escritura nos dice el que no ama, el que ama a padre y a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a esposo o a esposa más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Algo tan sublime como padre y madre, como hijo e hija, como esposo o esposa. El Señor nos pide que si es que nosotros no amamos a ellos, no le amamos a Él más que a ellos, no somos dignos de Él. ¿Qué significa? Pues significa en que el Señor sabe que el amor que nosotros damos a mamá, a papá, a hijos, a hijas, a hermanos, a hermanas, a esposo, a esposa, ¿verdad? Que no sea el amor de Él, no es el verdadero amor, es un engaño. Lo que el Señor nos está mostrando aquí es que si nosotros tenemos primero el amor de Cristo, el Señor lo que espera es que nosotros amemos a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestro padre, a nuestros hijos y a lo más sublime por el amor de Cristo, para que vivamos por Él, para que amemos por Él, que es otra cosa. Por eso dice la Escritura que Dios vino a este mundo para que nosotros vivamos por Él. Entonces, para que nosotros amemos por Él, ¿qué tal si yo le puedo entregar a mi esposa el amor de Cristo? ¿Qué tal si yo puedo entregar a mis hijos el amor de Cristo? ¿Qué tal si yo puedo entregar a mis padres el amor de Cristo? ¿No será que mi esposa, mis hijos y mis padres, verdad, lo que necesitan verdaderamente no es mi amor, sino el amor de Cristo? ¿No será que mi esposa, mis hijos, mis padres, ¿verdad? Lo único que me pueden dar a mí es el amor de Cristo y no su amor particular? Ahí está la gran diferencia. Dios quiere que nosotros entreguemos el amor de calidad divino a la esposa, a los hijos y a los padres y a las madres, pero para eso es necesario primero el que efectivamente Él nos ame primero para nosotros amarlo después. Ahora, esto es tocante a cualquier relación humana. Si yo tengo primero el amor de Dios en mí, ese amor sana, ese amor cura, ese amor perdona, ese amor redime, ese amor fortalece, ese amor que no es mío, porque es la vida de Cristo morando en mí, ahora se puede expresar para amar a los seres que yo también quiero. Esto es un regalo maravilloso del Señor. De ahí que sigue siendo, hermano, la huella principal
del hombre cristiano el amor de Dios. El amor que Él tuvo para con nosotros es el amor que ahora Él quiere tener para con otros a través de nosotros. Y este es un regalo precioso que el Señor nos quiere dar. Aquí la Escritura nos dice que en esto consiste el amor, versículo 10, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. No te olvides que el amor consiste en que Él nos amó a nosotros. Ponte a pensar, si tú hoy no tienes amor para alguien, si te está faltando el amor para alguien, el amor como debe ser, ¿ah? Si te está faltando el amor para alguien, significa que efectivamente estás un poco carente del amor verdadero. Cuando nosotros no damos amor a alguien, no sentimos amor por alguien, es porque no tenemos que amor dar. De hecho, el Señor Jesucristo nos dijo que nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos. Es decir, el amor de Dios, cuando se estaciona en nuestra propia vida y cuando se estaciona en nuestra alma, porque el amor de Dios ya está en nosotros. Vuelvo y repito, todo lo que Dios es ya está en nosotros. El amor de Dios ya está en nuestro espíritu. Pero muchos de nosotros estamos buscando amar a las personas desde nuestra alma, desde nuestros propios conceptos, desde nuestros propios sentimientos. Y ahí es donde nos engañamos, porque no vamos a encontrar ahí el amor suficiente, o si no, a lo mucho vamos a encontrar el egoísmo de juzgar que esas personas son dignas de mi amor y por eso las amo. Pero los que no son dignos, no, ni siquiera hablemos. Pero cuando efectivamente yo me miro en el espíritu, que soy completo en Cristo, yo pregunto, ¿el Señor Jesucristo sería capaz de amar a aquellas personas que yo hoy no puedo amar? ¿Qué dicen ustedes? ¿El Señor Jesucristo lo podría hacer? Claro que lo podría hacer, no nos cabe duda, pero ese es el amor que tú tienes ahora en tu espíritu. Así que es el Cristo que está en ti el que ama a las personas que de alguna manera hoy tú no eres capaz de poder amar. Cuando uno no tiene suficiente amor para alguien, inmediatamente debe venir a llenarse del amor de Dios, porque estamos carentes del amor de Dios. Estamos carentes del amor que ya está depositado en nuestro espíritu. Hay un almacén de todo lo que Cristo es en nuestro espíritu. Hay un almacén, un supermercado, en el cual tú tienes que irte todos los días de compras, ¿verdad? ¿Para qué? Para tomar el amor de Cristo, para tomar la paciencia de Cristo, para tomar la paz de Cristo, para tomar el poder de Cristo, para tomar la provisión de Cristo, para tomar la sanidad de Cristo, para tomar el equilibrio de Cristo, para tomar la caballerosidad de Cristo. Ahí está el almacén. Este es como un gran macro almacén que nunca se agota, y no necesitamos tener dinero para ir a comprar, sino simple y sencillamente venir delante del Señor por la obra que Cristo hizo a nuestro favor. Esa es la entrada al gran supermercado, y todos los días nosotros extraemos de él todo lo que Cristo es. Si mañana hay un indicador en mi vida que yo no tengo amor para alguien, que yo no estoy de alguna manera comportándome con alguien conforme lo que dice la Escritura, no es que está diciéndome que yo haga eso en mi alma, es que me está diciendo que yo estoy carente de aquello y que venga al supermercado, al gran supermercado de Cristo, en donde por el Espíritu yo soy capaz de extraer todo lo que necesito. Así que nadie tiene excusa. Nadie tiene excusa, porque en la carne, por supuesto que hay personas que nos pueden ser indeseables y que no queremos saber nada. Por supuesto. Pero si yo ya tengo la fuente, que es Cristo, que perdonó aún a sus enemigos, ya que yo ahora vivo por su vida, entonces yo tengo que perdonar por lo que Él es, por su perdón. Y esto es algo que el Espíritu Santo nos tiene que enseñar día a día. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El amor es que Cristo ahora efectivamente envió o vino para pagar todos nuestros pecados, para expiar todos nuestros pecados, para amarnos, para que ya no exista deuda con el Padre, para que no exista razón por la cual el Padre no nos pueda amar,
Si la Escritura dice que Dios nos amó de tal manera que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Mire, si Dios nos amó aún siendo pecadores, teniendo deudas con Él, y ahora que Cristo ya pagó la deuda, ¿cómo no nos amará más? Es decir, si nos amó en una condición de enemistad de nosotros con Él, ¿cómo ahora que ya no somos enemigos, ya que Él mismo pagó la deuda por su Hijo, cómo no seremos de amigos ahora para poder obtener todas las bendiciones que el Señor tiene definidas para nosotros? La Escritura en el versículo 11 dice: amados, si Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Es decir, seguimos insistiendo que la huella, a pesar de que todavía no hayamos visto a Cristo cara a cara, ¿verdad? Pero la huella de que efectivamente ya nosotros con nuestros ojos espirituales lo hemos visto, es que nos amemos los unos a los otros. Porque lo primero que el Señor nos ha dado es de su amor. Y si no hay amor en nosotros, o no hay Cristo en nosotros, o no estamos dejando que Cristo se exprese en nuestro corazón. Versículo 13, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Exactamente. El Espíritu de Dios en nosotros es el que es capaz de poder revelarnos todas estas cosas. ¿Sí? Por eso sabemos que permanecemos en Él. Por eso sabemos que efectivamente nosotros de alguna manera estamos caminando en su vida, porque también hay indicadores en nuestro corazón que tienen que ver con cuánto nosotros estamos amando a los hermanos. Cuánto nosotros estamos amando aún a aquellas personas que no lo merecen. Nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, en el versículo 14, el Salvador del mundo. El versículo 15 dice que todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y el versículo 16, que es muy importante. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Nosotros hemos conocido y creído tiene que ver directamente con Jesucristo, porque el amor no es una cosa, el amor no es un sentimiento. El amor es una persona, el amor es Cristo mismo. Y nosotros tenemos que conocer y creer el amor de Dios todos los días. Primero nosotros, en la medida en que conocemos a Cristo, es por esto importante que nuestra mirada tiene que estar puesto en el lugar correcto. Hay un versículo en la Escritura que nos dice en uno de los Salmos, si mal no recuerdo: tú guardarás en completa paz a todo aquel que persevere en tus pensamientos. Tú guardarás en completa paz a todo aquel que persevere en tus pensamientos. Fíjate, esto es muy decidor, porque resulta que los sentimientos como la paz no están dados por las circunstancias externas que estemos viviendo, sino que en nuestra vida espiritual el Señor nos dice que Él nos guardará en completa paz si es que nuestros pensamientos perseveran en los suyos. Es decir, nosotros tenemos que comenzar a cuestionar nuestros sentimientos y nuestras emociones, si cuando son negativos, ¿verdad? O cuando son positivos, ¿en dónde nosotros verdaderamente estamos poniendo nuestra mirada? ¿En quién y en qué cosas estamos poniendo nuestra mirada? Si nosotros ponemos nuestra mirada en Cristo y perseveramos en su obra preciosa y maravillosa a nuestro favor, dice que Él nos guardará en completa paz. Es decir, la paz, el gozo, la paciencia y todas las emociones que nosotros podemos sentir de parte del Señor, nos vienen por estar enfocados en Él. No nos vienen porque las cosas de fuera estén funcionando bien. Porque muchas veces las cosas de afuera pueden estar funcionando bien, pero yo no me siento en paz, ni en seguridad, ni en tranquilidad.
Pero la única manera como yo tengo paz o tengo los sentimientos o las emociones que me vienen de mi Señor es perseverando permanentemente en Él, en sus pensamientos. Tú guardarás en completa paz a todo aquel que persevere en tus pensamientos. Cuando tú de alguna manera sientas convulsión, guerra, conflicto en tu corazón, pues inmediatamente deberías comenzar a pensar a quién estás viendo o en qué te estás fijando. Si tú te estás fijando en ti mismo, en lo que dice tu alma, en lo que dice tus emociones, en lo que dice tu voluntad, en lo que dice tu inteligencia o tu sabiduría, pues inmediatamente va a comenzar a venir estrés, intranquilidad, inseguridad y toda clase de emociones negativas a tu vida. Pero si tú pones tu mirada en Cristo y ves que Cristo es todo lo que necesitas, porque la vida que Dios te ha dado, que ya está en tu espíritu, te ha sido dado para que tú vivas por ella, entonces ahora yo en términos espirituales extraigo todos los días en este gran supermercado que hablamos hace un momento, de toda la provisión de Cristo para mi propia vida. Y resulta que comienza a entrar todo lo que Cristo es a mi alma, la paz, la seguridad, la tranquilidad, la victoria y el orden que Él comienza a poner directamente en toda nuestra vida. Entonces, este es un proceso, ¿verdad? El proceso de conocer el amor que Dios tiene para con nosotros está íntimamente ligado a que nosotros conozcamos y tengamos credibilidad para el amor de Dios. El amor de Dios es Cristo, para que el amor que Dios tiene con nosotros, que es Cristo. Y ahí después inmediatamente la Escritura dice, Dios es amor. Dios es amor. No, Dios no solamente ama, Dios es el amor. Y Cristo es el amor. Y el que permanece en el amor o en amor permanece en Dios y Dios en él. El que permanece en Cristo. Y nosotros hemos conocido y creído el Cristo que Dios tiene para con nosotros. Dios es Cristo mismo. Y el que permanece en Cristo, permanece en Dios y Dios es en él. El amor y Cristo son exactamente la misma persona. Lo que pasa que Cristo es la personificación del amor que Dios tiene para con nosotros. Entonces, si yo no conozco a Cristo, si yo no me acerco a Cristo, si yo no busco a Cristo, yo no voy ni a creer lo que Él ha hecho por mí más, no voy a conocer lo profundo que es Cristo para mí y tampoco voy a poder creer el amor que Dios tiene para mí. Aquí lo que la Escritura propone es que directamente proporcional el conocer la obra de Cristo, el conocer a Cristo que mora en mí, que vive en mí, el conocer todo lo que Él ya ha hecho por mí, va a hacer que yo conozca más del amor de Dios en mi propia vida y acepte y crea el amor de Dios. Es decir, Dios me muestra su amor para que yo crea en su amor. Dios me muestra más de Cristo para que yo crea más de Cristo. Y allí efectivamente estoy en un círculo virtuoso en donde voy creciendo y creciendo y creciendo en el conocimiento del amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y esto efectivamente lo hacemos de la mano con los hermanos, y lo hacemos de la mano con la iglesia, y lo hacemos de la mano con los miembros de Cristo. Porque si nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, entonces el amor de Dios está en todos y cada uno de nosotros y tiene que ser conocido por todos nosotros. Que el Señor les bendiga ricamente. Muchas gracias.